Asimismo, por favor, aprovechemos ese momento. Efesios capítulo 4, vaya conmigo a la Biblia. El Señor sigue ministrando sencillamente camino en esa dirección. Efesios, carta de Pablo a Efesios. Capítulo 4. Del versículo 1 en adelante dice así a la letra: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Solícitos, dice el versículo 3. Solícitos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por permitirnos congregarnos, Señor. Mientras nuestra niñez celebra, festeja en tu presencia, aquí estamos, adorando, exaltando y bendiciendo tu nombre. Tú conoces la necesidad. Danos la gracia, danos la sabiduría. Danos el entendimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Puede sentarse, amado. Como mencioné, una vez tomé la parte, aprovechamos una coyuntura, no podemos desaprovecharlas, no podemos. Lo que sí tratamos es de hacerte entender lo que Dios está hablando. Así decía el himno. Y para principios de este mes celebramos la mesa del Señor. Y hablábamos de discernir esa mesa, de discernir el cuerpo de Cristo. Y yo decía ese día que el asunto no es el pecado. Y si todavía, y lo tengo que repetir porque lo dije ese día, lo repito hoy. Si todavía yo tengo que hablar de pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amado, arrepiéntase. Si yo tengo que pararme en este altar a hablar de pecado, el problema no es la iglesia. El problema es que usted no ha aceptado al Señor como su Salvador. Y lo tiene que aceptar. Y se tiene que arrepentir. Y le tiene que dar la espalda al pecado. Llámese como se llame. Yo decía ese día que había muchos enfermos y Pablo tiene que discernir el pensamiento, tiene que desarrollarlo. Porque el problema mayor de la iglesia no era el pecado, es la desunión. Es un enemigo que trabaja en áreas que muchas veces nosotros damos por sentado y que humanizamos demasiado. Yo mencionaba que de eso lo pudo entender la iglesia primitiva, la que llamamos aquella primera iglesia. Y ellos celebraban la cena del Señor todos los días. Todos los días se reconciliaban, todos los días se pedían perdón. Eso les ayudaba a mantener la unidad. Pablo en Éfeso, fíjese que comienza diciendo en el versículo 1, dice, ustedes tienen que andar
dignos de la vocación con que fuiste llamados. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y hay que caminar como el cuerpo de Cristo y hay que conducirnos como el cuerpo de Cristo. Y al principio de su conversación en ese capítulo, de su charla, de su plática, de su escrito, él habla de manera individual y me dice a mí: Carlos, tienes que ser humilde. Amén. Pues eso me compete a mí. Y yo mismo yo me conozco, así que yo sé dónde yo tengo que morir y dónde yo tengo que permanecer y dónde tengo que romper. Mansedumbre también. Pero de repente se torna un poco complicada la conversación y me manda a soportarnos los unos a los otros. Ahí se complicó. Porque ya no depende de mí, sino que depende de una relación. Y depende de un conocimiento. Y depende de una verdad. Y depende de unas acciones. Ahí entonces inmediatamente él les recuerda algo, les dice: te tienes que soportar los unos a los otros en amor. No hay de otra. No por tu cara linda, ni por mi cara linda. No por el color de mis ojos, ni el color de los tuyos, no por el pelo. No por las libras de más, las libras de menos. No por lo gracioso y jocoso. No, nada de eso. Por amor. Porque hay una solicitud apremiante. Hay una solicitud apremiante del Espíritu. Y era lo que ese día yo trataba de resaltar. Porque el mismo Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículos 21 y 23, nos los daba a conocer. Diciéndonos que seamos uno como Él y el Padre son unos. Entonces en el versículo 3 Él dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que ser uno. Y como dije, si tengo que hablar de pecado, pues quiere decir que hemos perdido mucho tiempo y hay que regresar a una lechita. Y aunque el Espíritu no nos permite, porque así está escrito ya, una vianda llena, saturada, gruesa y hermosa, tenemos que continuar nuestro caminar y tenemos que enderezar cositas que son las que ahora pueden perjudicarnos y pueden alejarnos de un propósito. Un propósito que entonces, cuando yo me pongo a leer en el libro de Génesis, que ya la semana pasada lo traíamos, en el capítulo 17, versículo 1 y 2, le dice Pablo, le dice el Espíritu, o nos cuenta el Espíritu de Abraham, me disculpa, y le habla: anda delante de mí y sé perfecto, y yo haré pacto contigo. Y llamé la atención la semana pasada porque lo llama a ser perfecto una vez cometió el error con Agar. Entonces Dios no está hablando, decíamos, de una perfección como el ser humano piensa, sino una perfección a la luz de la Escritura, que es sencillamente un corazón que se abandona y le cree al Señor sin seguir cuestionando. Dios no quiere que tú endereces tu vida y seas perfecto para entonces venir a Él. Dios quiere que acabes de arrojarte a sus brazos. Esa es la perfección a la que entonces nos llama. ¿Qué ocurre? Que en el 23 del Evangelio de Juan nos dice, y yo quiero que lo vea, perdónenme, iba a leérselo yo, pero en el 17 de Juan, fíjese qué interesante, los mismos números, no es que me estoy confundiendo. Génesis 17 me habla de Abraham y Juan en el capítulo 17, el versículo 3 me dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Entonces, la perfección que Abraham introduce de abandonarse al Señor para que Dios pacte con él, o para que el pacto se cumpla, se nos trae a colación a nosotros y se nos dice: tenemos que procurar la unidad. Perfectos en unidad. Tenemos que insistir. Entonces muchas veces venimos a la iglesia luchando contra un fantasma de pecado, contra un fantasma del pasado, contra un fantasma de algo de donde ya Dios nos libró, en vez de enfrentar lo que realmente está ocurriendo, que la semana pasada llamamos individualismo,
que no es otra cosa de esa trampa del enemigo de aislarnos. Hay un enemigo que le interesa aislarte. Y decíamos que en la naturaleza, este evangelio es tan maravilloso y servimos a un Dios tan perfecto que Él sabe que la manera de entender es que mirando nuestro entorno, y cuando usted mira los documentales de lo que son los depredadores, los animales, ¿verdad? Usted ve que ¿qué hacen los que van a cazar? Buscan al animal aislado. Buscan al débil, buscan al enfermo, buscan al que se margina, porque esta es presa fácil. ¿Por qué? Porque donde hay unidad, no hay derrota. Se fueron, ya se acabó la alabanza y la adoración. Recuerdo muchas ocasiones haberle dado compartir, o como dice en España, en España, Castilla la Vieja, darle share a ciertos memes o a ciertos videitos de lo que significa la unidad. No sé si se acuerdan los pingüinitos en un iceberg, en un pedazo de hielo flotando, como la orca los persigue para comérselos, y ellos se mueven de un lado para otro juntitos y evitan que lo que pueda hacer ese animal que se los comiera. El mismo videíto, recuerdo como ahora ver las hormigas y un oso hormiguero detrás de ellas tratando, y cómo ellas se unen todas y forman una pelota que atragantaron al pobre oso hormiguero, y tuvo que soltarlas. Si no, se enteró ahora del video, y si lo encuentro en alguna vez lo doy share de nuevo. Pero lo que voy es a lo que pueda significar la unidad para nosotros el año que se avecina. Lo que pueda significar el entender a dónde Dios me trajo. Lo que pueda significar recordar que cuando Dios me trajo a mí aquí, yo era la persona más feliz del mundo. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia cristiana Mensajeros del Señor. Yo recuerdo la alegría, el júbilo. Yo recuerdo llegar aquí temprano. Yo recuerdo soñar con que se acabara un sábado después de un viernes para que llegara el culto del domingo. No es que me estoy aprendiendo los días de la semana. Sencillamente era el anhelo por llegar a la casa del Señor. Y amados, nos tenemos que escudriñar. Y tenemos que entender cómo ese deseo poco a poco se nos es arrancado del lugar donde Dios nos plantó. Porque como le dije ayer, el Señor me enseñó una aplicación. Ese aplicar que Él está en control de todas las cosas. Que todo lo que me ocurre es porque hay algo en su agenda para conmigo. No hay eventos aislados, no hay eventos por casualidad, no hay eventos porque sí. Todo está en la voluntad del Señor. Me gusten o no me gusten, me agraden o no me agraden, me sienta bien o no me sienta bien. Todo está en la voluntad del Señor. Yo tengo que creerlo, porque solo así podré abandonarme en sus brazos, y solo así podré fortalecer mi fe. Si empezamos a evaluar que tales eventos sí y tales eventos no, nos vamos a volver locos y no vamos a poder servir a un Dios vivo. No vamos a poder creer que Dios está en control, y no vamos a poder creer que la voluntad del Señor es perfecta. Y amado, usted va a pensar una cosa y yo voy a pensar otra. Hay que creer que Dios está en control, y hay que creer en esa palabra en Efesios cuando te dice a ti: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Si usted todavía la tiene abierta, yo la corrí para el Evangelio de Juan un momento, pero si me permite regresar allí a lo que es Efesios capítulo 4, me encuentro con algo interesante también. En el versículo 13 me añade mayor información. Me dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es algo que hay que caminar. Por eso se le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Esto es progresivo. Esto es hacia adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando usted tiene una actitud de entender
lo que Dios está tratando, usted se abre a que Dios aclare su mente. A que Dios le quite el coraje, a que Dios le quite la efervescencia del momento. Oiga, porque cuando Dios llega, créame, que nos hacemos polvito, nos hacemos tierra, nos hacemos nada. Nosotros somos guapos delante de los unos con los otros, pero cuando Dios llega, nos derretimos como bloquecitos de hielo en medio de la acera allí ahora. Nos hacemos sal y agua, como dicen. Nos desarmamos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la medida que tú alcances eso y yo alcance eso, vamos a estar unidos. La unidad entre nosotros. Hace mucho tiempo yo trataba de separar dos palabras, uniformidad y unidad. Y te decía que Dios no está pidiendo uniformidad, porque Él mismo nos creó diferentes cada uno de nosotros. Tú eres diferente, yo soy diferente. Nos une Cristo. Entonces yo tengo que manejar mi vida conforme a esa verdad. Entonces, amado, si por alguna razón usted todavía, y tengo que decirlo, me disculpa, si todavía hay pecado en su vida y usted no quiere hacerlo porque ya no le interesa que su nombre esté escrito en el libro de la vida, lo que dudo, porque si usted todavía está en pecado, su nombre fue tachado, ¿sabe? Tiene que procurar que se lo vuelvan a escribir. Pero ¿sabe algo? En adición a que su nombre ya no está escrito en el libro de la vida, usted está perjudicando la unidad del Espíritu, juntamente con sus hermanos, incluso con su familia. Y eso me tiene que llevar a reaccionar. Eso me tiene que llevar a mejorar. Y como he tratado de decir por 2 fines de semana corridos, a abandonarme a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Sabe? Yo deseo. Usted no sabe la alegría que debería de causar en todos nosotros, que en mí causa el saber que en medio de nosotros hay un embarazo. Ay, estoy deseoso para que se desaten los demás. Agárrense. Agárrense. Usted no sabe el deseo que hay que Dios sane, que Dios liberte y que Dios complete los hogares en este sitio. Que usted no entre más solo en este lugar preguntándose dónde están sus hijos, dónde están sus nietos, porque de repente mira para el lado y están ahí sentados. Hay que discernir el cuerpo de Cristo y hay que hacer la parte que a mí me corresponde. Y el Señor, cuando oró por nosotros, que sean uno. Capítulo 17 de Juan es una oración. Así que Dios está intercediendo para que seamos uno. Y de la misma manera hay que entender que el enemigo está buscando la desunión, la desestabilidad. El enemigo está buscando que usted se sienta incómodo, que usted se levante y no vuelva más. Yo recuerdo, yo lo he dicho, lo he testificado, quizá usted no se acuerda, quizá hay alguien nuevo que lo tenga que escuchar. Yo recuerdo en la nave anterior, un día me levanté y me desaparecí de la iglesia, lo he dicho muchas veces. Es normal, es parte de su agenda, pero hay que discernirlo, hay que entenderlo, que cuando tú te sientas ahí y te sientes incómodo y cuando tú ves que se forma esta incomodidad en ti y de repente hay aislarte o esta molestia con el hermano, usted tiene que entender que eso no es de Dios y que ese es su trabajo, el aislarnos para que seamos presa fácil. Y hay que empezar a abandonarse a los pies del Señor y entender
y comprender qué está pasando. Hay una historia que me ayuda a resumir ese evento. Hay una historia que me ayuda en esta mañana, me ayuda a darle herramientas para que usted venza y pueda comprender mejor lo que estamos diciendo. Y se encuentra en Mateo, vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 15. Es otra de las personas que me fascinan. En el capítulo de Mateo se nos presenta una historia, dije que me gusta, a pesar de eso, pues hace tiempito no predicábamos de ella. Y si empieza a mirar conmigo del versículo 21 en adelante de ese capítulo del Evangelio de Mateo, capítulo 15, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Si usted se ubica en el contexto de la época, es la primera vez que Jesucristo abandona lo que es el territorio de Israel, de lo que es Judá, perdóneme, de lo que es Jerusalén y las aldeas de que todavía se identificaban con los judíos. Esto es una zona más griega, ya lanzándose hacia la costa. Y Jesús decide llegar a ese sitio. Y dice el versículo 22, he aquí una mujer cananea, una mujer de la descendencia de aquellos que originalmente habitaban el lugar. Dice que había salido de aquella región, clamaba diciendo algo. Entonces hay una mujer de la región que intercepta a Jesús. En el capítulo 7 de Marcos, dice que Jesús estaba procurando que nadie lo identificara. Pero esta mujer nos la vuelve a presentar, la mujer sirofenicia, y esta mujer sí insiste en encontrarse con el Señor. Si usted entiende en esta mañana que aquí no está hablando un hombre, sino que quien le está hablando es el Espíritu del Señor, y que le dice a una iglesia, anda delante de mí y sé perfecto, y que esa perfección tiene que ver con ese bombardeo continuo para mantenerte al margen, aislarte y hacerte creer que no eres parte de esta familia. Usted tiene que entonces asumir esta actitud de insistir delante del Señor, de no pretender pelear con sus fuerzas, porque tarde o temprano la razón lo va a traicionar. ¿Por qué? Porque de repente el hermano ya no te saluda, el líder no te saluda, el pastor no te saluda. De repente la incomodidad se acrecenta, la molestia se suma. Pero esta mujer que tiene todas las de perder, porque lo primero que quiero resaltar es que ella no pertenece a la nación a quien Jesús vino a visitar. Esta mujer es cananea, es pagana. Esta mujer está excluida. Pero esta mujer, por encima de todo, se acerca al Señor. Usted comprende lo importante de la unidad, de la razón por la cual Dios lo plantó aquí. Y que el salmista con muchos años de anterioridad nos dice que somos como árbol plantados en la casa de Jehová, a orillas del río del Señor, como robles, como palmas. Y que nos dice que ahí donde nos congregamos envía bendición y vida eterna. Si usted entiende eso, usted va a tener que imitar a esta mujer, que a pesar de estar excluida, ella se incluyó. El ausentarme sencillamente no debe de ser un asunto de números, un asunto de tiempo, un asunto de mérito.
debe ser algo que no sea negociable. ¿Usted sabe cuál es la lucha que está en mi corazón ahora mismo? El que yo soy el pastor. Y usted puede mencionar, eso es lo que predica un pastor. Y yo no estoy aquí hablándole como el pastor que quiere que la gente se congregue. Yo estoy hablándole quizás como el hombre de Dios a quien Dios le ha dicho, voy a derramar mi pacto con la iglesia. Voy a cumplir. Y lo que ha acontecido es sencillamente una primicia. Si usted entendiera eso, usted imitaría el inicio de mi historia en esta mañana. Esta mujer cuando se viene acercando, esta mujer viene gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. Interesante que en la misma frase que Bartimeo, en las aldeas, allí en medio de lo que es el escenario de Jesús con su pueblo, grita lo mismo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y detiene al Señor. Y usted dirá, bueno, qué bueno, pero Él es parte, Él está en el propósito, Él estaba junto al camino. ¿Y qué ocurrió con Bartimeo? Alcanzó su milagro. Devuélveme la vista. Dígale al Señor en esta mañana, ten misericordia de mí e impide que yo continúe aislándome de lo que es tu plan para mi vida. No tengo fuerza, Señor. Devuélveme las fuerzas. Pero entiéndalo. Esta mujer viene gritando la misma frase, aun cuando no tiene derecho a hacerlo. A menos que usted y yo no viviéramos en una dictadura o en un tiempo de lo que es imperial, porque ahora con la democracia pues nos creemos que tenemos derecho. Y a veces venimos a tratar con el Señor en términos democráticos. ¿Sabe algo? Dios no sé qué decir. Dios no nos termina, porque es Dios. Pero Él no trata a su iglesia con democracia. Aquí lo que hay es una teocracia. Aquí manda Él. Y yo me sujeto a Él. Y esta mujer no tiene derecho a acercarse. No tiene oportunidad alguna. La Biblia dice, ¿a dónde huiré de tú? ¿A quién iré? Frases muy conocidas, ¿verdad? De la misma manera que dice, ¿a dónde huiré? O sea, siento el deseo de alejarme. Por otro lado, puedo mencionar, ¿a quién iré si solo tú tienes palabra? ¿Vio el conflicto interno? Dependiendo de mi estado de ánimo, me quiero alejar. Y dependiendo de las circunstancias, me quiero acercar. Somos complicados. Alaba. Yo ahorita miraba el escenario y me encontraba esa variante. Gente que de repente quiso entrar y quizás sintieron que Dios los visitaba y alabaron al Señor. Pero había otros desinteresados por el momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi oración? Señor, que comprendan que su estado de ánimo no te controla. Que cuando lo venzan, que cuando den el brinco por encima de cómo se sientan, van a poder adorar y alabar como lo hacen cuando sienten el toque. Usted sabe que a veces quien lo visita es Dios y usted, aleluya, gloria a Dios. Pero a veces Dios se queda frente a usted a ver si usted se atreve a tocarlo.
Pues en medio de ese escenario nos encontrábamos hace un momento atrás, algunos de ustedes mirando, quizás con los problemas que trajeron de la casa, quizás porque hoy se sienten enfermos, quizás porque no han logrado renovar el espíritu de su mente. Sin embargo, otros estaban en el momento, en la algarabía, en el tiempo de su visitación. Y gloria a Dios por eso. Pero volvemos entonces al planteamiento. ¿Dios se equivocó cuando te trajo y te sembró en este lugar? No, de ninguna manera. ¿Dios te trajo para sencillamente aislarte y que seas destruido? De ninguna manera. ¿Dios cambió? El que te trajo aquella vez ahora ya no está. De ninguna manera. En Él no hay sombra de variación. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero hay un enemigo que quiere hacerte sentirte excluido. Y entonces esta mujer viene gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y me llamó la atención porque está reconociendo que está sometida. ¿Quién era David? David era un rey de Israel que sometió a todo ese territorio. Yo no sé si alguien puede empezar a celebrar lo que esta mujer está haciendo para imitarla. Esta mujer no solamente está proclamando al portador de las promesas de Dios que estaba acercándose a él, sino que está reconociendo: vengo a ti porque estoy sometida a ese reino al que tú representas. No, si usted se me fue a pasear. ¿A quién tú estás sometido? Tengo que preguntar entonces. ¿A tu voluntad, a tu capricho, a lo que tú dices, que opinas o crees o entiendes? O como ya yo establecí, al Dios del cielo, que es Señor de la iglesia. En ese momento, quien está gobernando el imperio o el territorio es Roma. Pero a quien pertenecía el territorio y todo lo que estaban allí y a quien se tenían que someter era Israel. Y David era símbolo de ese reinado. Y esta mujer lo reconoce. Podría ser cananea, pero yo decido, podré ser cananea, pero yo me decido someter a ese reino. Mientras hay gente que se resiste, hay personas que se someten. Mientras hay gente que quieren resolver sus problemas, otros se someten y le piden a Dios misericordia. Y ella, su tormento, la acercó al Señor. Sin embargo, pensamos que en el momento, al igual que ella pensó, al hablar de sujeción, al hablar de reconocer delante de quien estaba, iba a lograr lo que quería. Pero Dios fortalece y aprovecha el momento. Dios fortalece la relación. ¿Y qué ocurrió? Le dice al Señor: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Y qué hizo Jesús? Pero Jesús no le respondió palabra. A veces creemos que nuestra estrategia logra su propósito, su cometido. Te tengo noticias. El que conoce tu corazón nos pone a prueba. El que conoce tu corazón nos va a desnudar. El que conoce nuestro corazón va a provocar una reacción. Y el Señor guardó silencio. Silencio es señal de dar la espalda y sigue. Sigue tu camino porque no te voy a prestar atención. También es señal de que no te escuché. También puede concluir que es que está ocupadito. Hay algo que me fascinó, que aparentemente esta mujer conocía o había escuchado
o el Espíritu se lo reveló? ¿Sabe qué? En el capítulo 6 de Juan, para esos que les gusta anotar o buscar la Biblia conmigo, en el versículo 37 dice una frase que me parece que es lo que esta mujer le está diciendo a la iglesia. En el capítulo 6 de Juan, en el versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. ¿Sabe algo? Usted va a tener que hacerse de esa palabra que continuamente Dios le ministra. Porque esta mujer que usted va a ver ahora conmigo, el continuo rechazo y opresión que recibe, y algo que pudiese haber provocado que ella diera la espalda, esta mujer me parece que está agarrada de este versículo del Evangelio de Juan, aun cuando no era de su tiempo. Algo había en su interior que le daba testimonio de lo que ahí dice: al que viene a mí, yo no le echo fuera. O sea que aunque guarde silencio, yo no te echo fuera. Aunque Dios guarde silencio a tu vida, tú tienes que seguir creyendo. Es que yo me acerqué a Él, y al que se acerca, Él no le da la espalda. Dios no lo echa fuera, Dios no lo abandona. Pero es que ha guardado silencio. Tranquilo, que algo tiene en su mente. No solamente no le respondió palabra, o sea, guardó silencio, que se acercó a sus discípulos, acercándose a sus discípulos. O sea, usted está de frente de alguien que no le habla, y los que lo acompañan vienen a decirle: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, nos molesta. Entonces Dios guarda silencio, y los que te rodean te hacen sentir incómodo, te hacen sentir excluido, apoyan no a lo bueno, sino quizás a lo malo. Y eso es lo que tú estás recibiendo. Pero como le pasó a esta mujer, hay que empezar a creer: al que se acerca, Dios no le echa fuera. ¿Qué es lo que te sostiene a ti? Lo que nos une en nuestra relación con Él no es la relación entre nosotros. Lo que nos vincula es nuestra relación con Él. Lo primero que tiene que ocurrir es una relación con Él para que pueda haber relación entre nosotros. Y en un escenario de silencio, y en un escenario de rechazo, tú tienes que recordar ese versículo como hizo esta mujer: el que se acerca, Dios no lo rechaza ni lo echa fuera. ¿Qué más ocurrió? Sigue el 24, dice las primeras palabras de Jesús. ¡Bum! Ahí va a hablar. ¿Qué dijo? No soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le está diciendo a ella: ¿sabes qué? Vine a esta tierra, pero no por ti. Vine a la tierra por los míos. Son una de las cosas con las que usted y yo bregamos a nivel de lo que es la congregación, cuando no estamos claros en la definición de quién somos. Oiga, cuando usted, como parte de lo que es el organismo de Cristo, no está claro, usted se turba en experiencias como esta. ¿Me explico? Cuando usted se menosprecia, cuando usted se concluye el excluirse: es que yo no soy del convito.
Es que yo no sé mucho de hacer esas cosas. Es que yo con el martillo no soy bueno. Yo con la barquilla me anulo. Es que fulano, y me engaña, que como me dijeron a mí una vez, es que fulano es el arroz blanco. Español 102 dice el presentado. Cuando usted pasa la vida buscando una definición, usted mismo se anula. ¿Y sabe lo que esta mujer me demuestra? Que ella no tenía problemas con ser cananea. Yo no vine sino a los hijos perdidos de Israel. Y ella le contesta, yo no tengo problemas con eso. Yo estoy clara que soy cananea. El problema no es quién soy, el problema es quién tú eres. Es delante de quién estoy. Estoy delante del Hijo de David. Puede que tú no seas diestro con el micrófono, con el martillo. Puede que tú no seas el más elocuente. Tú puedes ser que tú tengas como el pastor 2 pies izquierdos y no sepas cantar. Pero eso no te excluye, eso no te distancia del propósito de Dios de haberte traído a su casa. Por cuanto Él es Dios, sobre ti y sobre mí está la misma oportunidad de que Dios derrame su promesa. Que Dios cumpla su promesa. Que Dios complete lo que dijo que iba a completar. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué hizo ella? Argumentó. Dijo dónde firmaba. Dijo que solicitó visa. Dijo que solicitó permiso. No. Se postró. Cuando sientas que te excluyen, póstrate. Cuando tú sientas que te anulan, póstrate. Humíllate. Porque oiga, ¿qué dice la Escritura? La Escritura nos invita a postrarnos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos vencer y entender que ha llegado un tiempo de cumplimiento. Que Dios dijo que ya nada lo detendría. Que la actitud de unos pocos no iban a evitar que Dios se derramara. Eso significa un momento donde yo me parece que en los cielos se hicieron listas y se abrieron, se desempolvaron, si es que en el cielo hay polvo. Y ahí estaban esas listas. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida de ninguna de nuestras oraciones. Dios no se olvida de ninguna de nuestras peticiones. Están delante de Él continuamente. O sea, hay un Dios que recuerda. Y de repente se ha dado una orden. Abran los lienzos. Y ahí está tu nombre y al lado una petición que dijiste hace tiempo. No sé cuánto hace lo solicitaste. Y piensas que Dios se olvidó. Dios no se ha olvidado. Anda delante de mí y sé perfecto. Y cumpliré mi pacto contigo. Bendito sea el Señor. Vuelve. Lucha. Lucha por no sentarte en ese lugar a analizar, a tratar de entender. Sencillamente ven a adorar a Dios y permítele la libertad al Espíritu. Que te aseguro que hay un Dios dispuesto a renovar tu mente, a enderezar lo que está torcido y a restaurar lo que ya pasó. Pero Dios no ha cambiado, amado. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme.
Y él se tira un segundo sermón. El primero: no puedo ayudarte porque yo no vine para ti. Y tú, ay. Y entonces me voy. No, no te vayas. Lo próximo dice: bueno, te tengo que decir algo. Es que yo no puedo tomar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Y ella le dijo algo que ha hecho que muchos hombres de Dios prediquen sobre este tema y le tengan un título bien impresionante. Cuando usted busque alguna vez no sé, en las redes, en Google, si quiere buscar, la fe que Dios elogia. Tremendo tema, tremendo título. ¿Sabe por qué? Por la respuesta de esta mujer. Ella dijo: sí, Señor, es cierto, no le puedes dar el pan de los hijos a los perrillos, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Yo no vine a pedirte el pan de los hijos, yo vine a pedirte las migajas que caen de la mesa. Déjame comer de las migajas que caen de la mesa. Yo lo que necesito es una pequeña porción para el milagro que estoy anhelando. Yo lo que necesito es un detalle de tu vida, de ti, para recibir lo que quiero. ¿Sabe lo que me ministraba? Yo no necesito que envíes al profeta. Yo no necesito que me mandes a poner de pie y me hables. Yo no necesito que me prestes toda la atención. Con solamente manifestarte, yo alcanzaré misericordia. ¿Alguien capta? ¿Alguien capta? Puede que tú estés mirando y digas: ya le hablaron a fulano, le hablaron a Perencejo, ya Dios se derramó, aquel danzó, aquel no danzó. Te estoy diciendo algo, presta atención, porque alcanzar una migaja es suficiente. Si se derrama el que está a tu lado, pégate. Porque cuando Dios se derrame sobre ella, alcanzas misericordia. Es la actitud, es entender dónde estás. Por eso he dicho, de ese milagro, aquí hay gente que alcanzó migaja. De ese milagro, aquí hay gente alcanzando migaja. De ese milagro hay gente alcanzando migaja. De ese milagro hay gente alcanzando migaja. ¿Alguien puede entenderlo? ¿Alguien puede comprenderlo? ¿Alguien puede entender el tiempo que estamos viviendo? No estés esperando que de repente todo el mundo guarde silencio y que el profeta se pare a darte la atención. Porque yo decía el viernes que gracias a una Navidad hubo una muerte y una resurrección. Y por esa muerte y por esa resurrección que vino después de la Navidad, es que ahora yo estoy siendo incluido. Pero no puedo olvidar que en un momento dado yo no era tampoco, yo era como esta cananea. Yo no tenía derecho a acercarme, yo no tenía derecho a formar parte, yo no tenía derecho ni a llamarlo ni invocar su nombre, incluso poder llegar a verlo a distancia. Pero gracias a Dios por Jesucristo, ahora soy parte, y lo que Dios me dice que me acuerde: oye, el que se acerca a mí, yo no le echo fuera. Iglesia, siéntete parte. Siéntete parte. Y no permitas más que las voces te excluyan. No permitas más que te saquen.
La Biblia establece bien claro, es necesario que todos nos congreguemos. No hay razonamiento lógico alguno que pueda decirte que sin congregarte tú estás bien. Porque Dios no va a medir la cantidad de obediencia que tú le des. Sencillamente Dios, o me obedeces o no me obedeces. Y es muy fácil andar por la vida encontrando personas en quien justificarnos o con quién justificarnos. Cuando aquí esto se trata de Jesucristo. Y Él está aquí. Y aunque yo sea difícil de digerir, permítame ponerme de ejemplo. Dios te trajo aquí con un propósito. Y Dios no se equivoca. ¿Y entonces qué, pastor? Porque usted no deja de ser difícil. Pues ¿será que estás poniendo la mirada en mí en vez de ponerla en Él? Ponte a mirarlo a Él para que Él te suavice la mirada hacia mí. ¿Por qué? ¿Por qué dije eso? Y quizás lo saqué de la tensión y rompí el momento. Porque yo comencé diciendo que Dios nos da sabiduría y nos da ciencia. Y la ciencia es la aplicación de la sabiduría. Y ahora es un buen momento para aplicar la sabiduría. Porque si tú vas toda la vida esperando que la gente cambie para tú sentirte bien, quiero decirte que ahí no hay sabiduría. Ahí no hay sabiduría. Y yo mencioné que ayer en la mañana, mire, ¿qué fue lo que me pasó? Pues nada, ayer en la mañana los jóvenes de adoración estaban haciendo, bueno, el ministerio de adoración, porque hay algunos que no son tan jóvenes, estaban haciendo unos trabajos, ¿verdad? Para unas ventas, unos fondos que necesitan. Y a mí me tocó devolver un perseguidor a la tienda donde iba. Y voy de camino y parece que ayer, a veces mi esposa me dice, Carlos, es que tú no entiendes que hoy es sábado de paseo. Y parece que a las 9 de la mañana, cuando me enviaron para allá, pues a las 8:30 más o menos, estaba todo el mundo paseando en la calle. Y paseando de que pues ya yo no sabía qué más hacer. Entonces llego al sitio y cuando llego al sitio parece que la tienda tampoco abre a la hora que dicen que abra. Y eran las 9 y estaba todo trancado. Y como a las 9:10 llega el primer carro, a las 9:15 quizás llegó el otro carro. Y en lo que ellos abren, en fin, pues yo me quedo dentro del carro leyendo, orando, hablando con Dios. Y aún así analizaba lo que me había acontecido. Cuando leo este pequeño dato, dice, Dios ingenió tu día para tratar contigo. Se lo estoy resumiendo. Y ahí eso hizo. Entonces, Señor, ¿qué tú me estás queriendo decir? Estás peleando contra lo que yo creé para tratar contigo. Porque te ofuscas pensando que ellos lo hacen adrede cuando ellos ni te conocen. Entonces estamos peleando en el carro con gente que ni conocemos, que no están haciendo nada a propósito, que sencillamente manejan así. Se ríe hoy porque me toca a mí abrirme, pero yo sé que la risa tiene doble connotación. Entonces, de repente mi regreso fue otro, porque para colmo, cuando a las 9:30 decido entrar a devolver la pieza, me dicen, el almacén sigue cerrado, tráigalo por aquí. Cuando yo vuelvo y me asomo, tiene 5 escalones. Y el perseguidorcito pesa. Y yo, bueno, ok. Pero ya Dios me había ministrado. Yo sonreí y dije, vamos para encima.
Pero qué bueno es Dios. Roberto, subí el primer escalón, alaba. Subí el segundo, alaba. Pero Dios es tan bueno que para el tercero salió un empleado y me dice, yo le ayudo. Y yo, gloria a Dios. Entregué mi perseguidor, cumplí mi cometido, firmé el papel, me fui. Cuando salgo, el del almacén que llega. Mi regreso fue otro. Me encontré la misma gente. Parece que eran las mismas personas. La misma lentitud, el mismo paseo. Pero mi actitud era otra. Había entendido que Dios estaba ingeniando algo y que yo tenía la opción de seguir estando feliz o de sencillamente amargarme el día. Usted tiene la respuesta en sus manos. O nos preparamos para lo que se avecina con la actitud correcta, o seguimos peleando y dando cosas contra el aguijón. Si te mantienes en la segunda, sabes lo que te va a pasar, ¿verdad? Vas a ver todo el mundo a tu lado recibiendo mientras tú sigues peleando. Te tengo noticias. No problema si te tarda, porque Dios ha prometido cumplir su propósito en ti. O sea que tarde o temprano tú también entenderás. Pero quizás tengas que padecer como yo tuve que padecer ayer, ida, para disfrutar el regreso. Alaba. Termino con esta historia. No va a ser igual de larga. Esta mujer me da herramientas, las repaso. El silencio, el rechazo, el aceptar mi verdad, quién soy, y lo que pueda hacer, no importar. La respuesta que reciba, sencillamente postrarme. Esta mujer me enseña. En Mateo capítulo 18, un poquito más adelante, Dios me lleva a tratar con usted hoy, finalizando el año, con uno de los detalles más importantes que como creyentes tenemos que entender. En el capítulo 18, versículo 23 en adelante, perdóneme, nos cuenta la historia de dos deudores. Una de las razones más fuertes y la que he tenido cuidado en mencionar sobre el tema de la unidad es la falta del perdón. La falta del perdón es una de las cosas que más nos aísla en la iglesia. La falta del perdón, amado, destruye. La falta del perdón, una vez entra, es un monstruo que crece. Yo he conocido la falta del perdón bien de cerca. La falta del perdón es tan fuerte, tan grande, que puede que empiece con una persona y termina con toda la gente que está a tu alrededor. Porque cuando el enemigo decide aislarte, no te aísla de unos cuantos y te deja a otros. Termina aislándote de todas las personas que un día tú amaste. Y que te aseguro que sigues amando. La falta del perdón es algo que la iglesia no puede ignorar. Y es algo que la iglesia no debe de sencillamente pasar por alto. Hay que prestarle atención. Hay que aprender. Y lo que el Señor me permite en esta mañana con ustedes es repasarle esta historia. Empieza en el versículo 23, no la voy a leer como tal. Pero habla de este señor en una época donde pudiéramos hablar de que habían estos líderes, estos señores como principales en su comunidad, en su tierra, en su clan. Podemos llamar un rey. Y que llama a sus súbditos. No son cualquiera súbditos. Son súbditos al que le ha dado algunas responsabilidades. E interesante es que dentro de estos súbditos hay uno que tiene una deuda con él que es imposible pagar. Es tanto el dinero que es imposible pagarlo en esta tierra, en esta vida.
Sin embargo, apela a la misericordia del rey o de su señor y éste lo perdona. ¿Usted conoce esta historia? Celebrando, cuando sale de la habitación de la sala presidencial, se encuentra con un súbdito de él, un compañero, alguien que está en el mismo lugar, en la misma posición, perdón. Este en esta ocasión le debe a él. La deuda que le debe puede ser pagada en un año, en aproximado casi de un año. Este no quiere hacer misericordia. Existe una deuda, pero este no quiere hacer misericordia. Sobre quien recayó misericordia, no quiere hacer misericordia. Y empieza a amenazar con la cárcel. Las personas que están escuchando van a donde el rey a decirle: rey, permítanos hablar. La persona que estaba aquí ahora mismo, usted tuvo misericordia y le perdonó una deuda que no podría pagar con todos sus años en esta tierra. Sin embargo, allá afuera está reclamando la cárcel para alguien que le debe a él una pequeña deuda. El rey inmediatamente, molesto, lo llama: tráigamelo. Y trayendo el resumen, o simplificándome más, inmediatamente ocurre algo. Yo tuve de ti misericordia. ¿Por qué tú no has tenido misericordia también? Inmediatamente este hombre es lanzado a la cárcel para que pague hasta lo último de su deuda. O sea, no podría salir jamás de la cárcel porque la deuda no tenía manera de ser pagada. ¿Por qué yo cierro con esta historia? La falta de perdón no solamente nos aísla, sino que nos encierra en prisiones. Es cierto, alguien te debe. Es cierto, alguien te falló. Es cierto, tú tienes la razón. Pero como aquí se trata de Jesucristo, Jesucristo trae una enseñanza poderosa y nos desnuda y nos dice: todo eso es cierto, pero cuando tú no perdonas, quien se entra a la cárcel eres tú. La falta del perdón no solamente aísla, lo repito para que se grabe, la falta de perdón nos encierra en la cárcel. En la cárcel de nuestras emociones, en la cárcel de nuestros sentimientos. Nos encierra de tal manera que ya no podemos sonreír como antes sonreíamos, ni podemos celebrar como antes celebrábamos, ni podemos ver las personas como antes las veíamos, porque ahora estamos mirando a través de la oscuridad de un calabozo. Porque no crea que estamos hablando de una cárcel como puede ser las cárceles, algunas de ellas en Estados Unidos, que tienen aire acondicionado, una luz tremenda, unos televisores preciosos y una comodidad sin igual. No. Cuando el escritor estaba redactando eso, estamos hablando de un calabozo lúgubre, oscuro, húmedo, que apenas se puede respirar, que apenas se puede vivir. Cuando usted no perdona, usted se aísla, y cuando usted no perdona, usted se encierra en la cárcel. Y cuando usted está en la cárcel, usted deja de ver como veía antes. Usted deja de respirar como respiraba antes. Usted deja de sentir como sentía antes. Y por eso quiero terminar, porque la historia de la mujer me enseña a que no importa lo que haya pasado, mi prioridad tiene que ser acercarme, porque Él no me excluye, Él no me rechaza, Él me bendice, Él me liberta, Él endereza lo que está torcido, Él me saca de la cárcel.
Entonces, Dios no quiere la muerte del que muere. Entonces, Dios no quiere que tú estés en la cárcel. Pastor, pero es que la confianza, es que el perdón no tiene que ver con confianza. El perdón es una decisión. El perdón es una frase que independientemente del mérito por el cual se metió en mi corazón, yo decido perdonar. Porque en la cruz hubo alguien que en contra de todo pronóstico a mí me perdonó. Y me dice la misma frase que le está diciendo al rey a sus súbditos: si yo te perdoné, ¿por qué tú no perdonas? Yo puedo predicar todos los mensajes que el Espíritu me dé respecto a la unidad, pero si usted no perdona, aquí seguiremos peleando. Porque es usted, al igual que tengo que ser yo, el que tengo que levantar mis manos humillado al cielo y decir: Señor, yo decido perdonar. Lo demás te encargas tú. Del corazón engañoso te encargas tú, porque la Biblia dice que tú lo conoces. Yo decido perdonar. Las voces inmediatamente se pararán a tu lado de tu oído y te dirán: es que no se lo merece, es que te falló, es que te ofendió, es que te hizo daño. Y todo eso será cierto. La deuda que tenía el consiervo era cierta. Pero lo que es cierto para los hombres, para el Señor no es obstáculo para perdonar. Dios te trajo a esta casa. Dios te sembró en esta casa como árbol. Aquí experimentaste cosas hermosas y sigues experimentándolas. No permitas que el silencio, que el desprecio, que los malos entendidos y que la falta de perdón te marginen, te anulen y te excluyan. Porque lo que debería ser más importante para una iglesia no es lo que ocurre entre nosotros, sino lo que va a acontecer en el cielo. La iglesia se va y yo me quiero ir. En días recientes, ya terminó, estoy dando otra vez el estudio de Apocalipsis. Ciertas partes me han tocado. Y me lleva a recordar los eventos. Y una de las primeras impresiones que tengo es de escuchar personas que encuentran a tantos maestros, estudiosos, teólogos, diciendo que hay una segunda oportunidad para la iglesia. Me entristece vivir de segundas oportunidades. Porque yo miro y escudriño y no lo encuentro. La iglesia se va una sola vez. La iglesia se va con Jesucristo. Y de ninguna manera yo debería de permitir lo que yo he predicado en esta mañana se interponga en ese momento. Porque no hay tal cosa como un documento que yo le pueda presentar al Señor. Se fue a la iglesia y yo voy detrás. Mira, el problema es que no me fui en la primera, es que fulano me falló. Y como fulano me falló, me hirió. Y como me hirió, yo me resentí. Déjame entrar. Te tengo noticias.
apártate de mí que no te conozco. Pero es que a pesar de eso, yo eché fuera demonios. Los enfermos se sanaban y la gente se convertía. Aléjate de mí que no te conozco. Hoy su misericordia se extiende para repasar lo que hizo sobre nosotros. Hoy su misericordia está para restaurarnos y levantarnos. Pero un día esa misericordia se detendrá. Es ahora. Es ahora que usted se levanta firme y dice: yo decido perdonar. Yo decido continuar. Yo decido renovar el espíritu de mi mente y entender que Dios me trajo aquí para cumplir su propósito. Y que es tiempo que yo vea cumplimiento. Es tiempo que el cojo se enderece. Es tiempo que el ciego vea, que el sordo escuche, que el paralítico camine. No podemos seguir viviendo de promesas, porque este no es el Antiguo Testamento. Esta es la época de la gracia. Y la gracia se manifiesta para restaurarnos. Incline su rostro, iglesia, por favor. Hace un momento atrás este joven repetía unas frases conmigo, aceptando al Señor como su Salvador. Y yo no sé si alguien más lo hizo. ¿Por qué digo eso? Porque ahí donde estás tú puedes aprovechar ahora mismo. Se supone que todo el mundo tenga su rostro inclinado, sus ojitos cerrados, por lo menos. Es lo menos que me puedes regalar. Al cerrar los ojos, lo que quiero decir es que tú puedes entonces repetir conmigo esta frase y decirle: Señor, yo decido perdonar. Y mencionar en tu corazón ante un Dios que escucha esa persona o esas personas que te han encerrado en la cárcel a pesar del mérito que tú puedas decir, de la razón que puedas tener. La palabra de Dios en ocasiones es dura y nos confronta. Y tú quisieras a un Dios que te pase la mano y te diga: tienes razón, te hirieron. Pero Dios te dice: yo no te puedo dar la razón porque yo soy poderoso. Poderoso para mostrarte mi poder a pesar de las heridas. Yo quiero mostrarte que sano el corazón, que quito un corazón de piedra y pongo un corazón de carne y lo lleno de mi espíritu. Yo quiero mostrarte, aleluya, que yo hago cosa nueva en ti. Yo decido perdonar a fulano, a perencejo, a sutanejo. Yo quiero salir de esta cárcel. Te entrego la llave de mi corazón, Señor. Yo quiero aprender a permanecer a pesar de tu silencio. A pesar de que pueda estar experimentando el rechazo. Yo decido hoy salir de la cárcel y permanecer. Yo decido hoy aceptarme con mis defectos y virtudes. No soy perfecto, pero tú me dices que abandonándome en tus brazos voy camino a la perfección. Y usted hizo esa oración. Crea por fe que hoy usted recibe un milagro en su vida. Que la próxima vez que se encuentre de un escenario, como yo decía que me encontré ayer, usted mismo va a testificar un día y va a decir: caramba, ya yo no soy el mismo. Y es porque hoy usted ha salido de la cárcel. En el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Bien le dijiste a Abraham, el padre de la fe: anda delante de mí, sé perfecto,
yo cumpliré mi propósito, mi pacto contigo. Recibimos de ti la fuerza, la autoridad. Recibimos de ti el respaldo que nos lleva a decidir perdonar. Señor, aquí hoy se ha perdonado. Sí lo creo. Quizás a padres, hermanos, amigos, hermanos, cuando dije hermanos, Señor, hermanos de sangre, hermanos de fe. Y se han perdonado líderes en este mismo instante, Señor. Y lo que aquí comienza alcanzará aún a aquellos que no están en medio nuestro hoy. Quita las escamas de los cielos, Señor. Pasa colirio por los ojos. Y permite, Señor, que volvamos a ese primer amor. Cuando nos traíste aquí y gritábamos a los 7 vientos, porque lo gritamos: he encontrado mi lugar, he encontrado mi familia. Hoy se rompe el yugo. Hoy nos acercamos a ti sabiendo y recordando que tú no nos echas fuera. Hoy volvemos a dejar que el río del santuario toque nuestras raíces para dar fruto. Tú no te equivocaste una vez. Tú nunca te has equivocado. Gracias, Padre, por la primicia. Gracias por la primicia. Gracias por lo que sigue a continuación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendito el Señor.